aprendamos la clasificación de los ángulos según su posición. Ya sabemos cómo se clasifican según la medida o amplitud. Ahora vamos a ver según la posición cómo clasificamos los ángulos. El primer ejemplo es el ángulo o ángulos consecutivos. Son los que están uno al lado del otro con un lado en común. Salen del mismo vértice y tienen un lado en común. En esta imagen representamos un ángulo. Fíjense, por acá tenemos un lado, otro lado y un vértice que se forma un ángulo. Si de ese mismo vértice sacamos o prolongamos un rayo que sale del mismo punto donde salen estos dos, vean que se forman o se divide el ángulo anterior en dos ángulos. Estos dos ángulos que se forman después de trazar este nuevo rayo, recuerden que el rayo tiene punto de origen pero no punto de llegada. Entonces estos dos ángulos serían consecutivos, ya que los mismos poseen un lado en común y salen del mismo vértice. Tienen en común el lado y el vértice. Se forma entonces ángulo 1 y ángulo 2, que serían consecutivos, uno a continuación del otro, uno al lado del otro, un lado en común y salen del mismo vértice. Ángulos adyacentes son los que tienen el mismo vértice y un lado en común, pero además forman un ángulo llano, es decir, estarían sobre la línea. Sobre esta línea, recuerden que el ángulo que se me forma es un ángulo llano de 180 grados. El vértice, hacia la derecha un rayo, un punto de salida pero no de llegada, hacia la izquierda el otro, fíjense para que diferencien el rayo de la derecha con el rayo de la izquierda. De conjunto, acá se me forma el ángulo, la amplitud entre esos dos rayos es de 180 grados, un ángulo llano de 180 grados. Si de ese mismo vértice yo trazo otro rayo, fíjense que se formaría dos ángulos. Puede ser recto, dos ángulos rectos, uno sería 90 grados y el otro sería de 90, 90 más 90, 180. Se cumple que el ángulo llano es igual a 180 grados. Por lo tanto, ahora tendría dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Son adyacentes porque tienen el mismo vértice, un lado en común y ellos dos juntos forman un ángulo llano, es decir, la suma de A y B sería 180 grados. Por eso es ángulo adyacente. Los consecutivos tienen el mismo vértice, el mismo lado en común, pero no suman 180 grados. Los llanos tienen el mismo vértice, el mismo lado en común y la suma de ellos dos es 180 grados porque ellos dos juntos forman un ángulo llano. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que tienen el mismo vértice y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro y además son iguales, es decir, los ángulos que se oponen por el vértice son iguales. Acá en este ejemplo, fíjense, el mismo vértice. Este va a ser mi ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. La amplitud del ángulo 2 y el ángulo 4 va a ser la misma por ser opuestos por el vértice. Tienen el mismo vértice, uno opuesto al otro. Y fíjense que la prolongación del lado del ángulo 2, para que la puedan ver mejor, la prolongación, este es el lado del ángulo 2, y si prolongamos ese lado de ese ángulo 2, viene siendo el lado del otro ángulo que se opone a él. De igual modo, lo hacemos por el otro lado. Este es el lado
del ángulo 2 y si prolongamos ese lado, obtenemos entonces el lado del ángulo 4. El ángulo 2 y el ángulo 4, por lo tanto, son opuestos por el vértice, tienen el mismo vértice, uno frente al otro. La prolongación de los lados de uno son o forman los lados del otro ángulo y además son iguales. Lo mismo podemos decir entonces del ángulo 1 y del ángulo 3. Están opuestos por el vértice, tienen en común el mismo vértice, la prolongación de los lados del ángulo 1 son o forman los lados del ángulo 3 y tienen la misma amplitud.